tiroideas, sus mecanismos de producción de las hormonas tiroideas, la secreción y la acción de las hormonas tiroideas, así también como otras hormonas como la calcitonina y las hormonas paratiroideas, que tienen que ver más que todo con el metabolismo del calcio. Muy bien. Vamos a también a ver algunos trastornos de las hormonas tiroideas. Bueno, un pequeño recordaris de la glándula tiroides. Recuerden que embriológicamente la glándula tiroides migra desde la base de la lengua hacia su lugar final, que es por delante de los primeros anillos traqueales, por debajo del cartílago tiroideo, más o menos a ese nivel, en donde va a constar de dos alas, ¿no? Un istmo central y un lóbulo piramidal que a veces es inconstante, pero está descrito como tal, ¿no? No voy a repetir su inervación y irrigación porque ustedes ya lo conocen muy bien por anatomía. Empezaremos diciendo, jóvenes, que perdón, el hipotálamo va a secretar, pues va a producir, como hemos conversado en la clase anterior, una serie de hormonas liberadoras, entre ellos la hormona liberadora de la tirotrofina, que se produce en la hipófisis, ¿no es cierto? Esta hormona liberadora es un aminoácido tripéptido. ¿Logran ver el cursor? ¿Se puede ver el cursor? Sí, doctor. Ya, entonces un aminoácido tripéptido conformado por histidina, prolina y glutamina, y que se transporta pues a través del sistema portal hipofisiario por la sangre unido a la albúmina, ¿no es cierto? Sus células blanco de esta hormona liberadora, o también llamado tiroliberina, en algunos libros lo van a encontrar como tiroliberina, ya va a llegar a las células adenohipofisiarias, que van a tener dos tipos de receptores: un receptor TRHR1, o sea, receptor para la hormona liberadora, un receptor 1, y un receptor 2, están acoplados al segundo mensajero mediante el sistema de proteína G, ¿no es cierto? Eso ya también lo hemos conversado, todas las hormonas liberadoras, cómo están acoplados, cómo actúan a nivel de la hipófisis mediante segundo mensajero. Bien, una vez que llega a la hipófisis, va a obligar y va a producir estímulo en las células de la hipófisis, adenohipofisiarias, para producir otras hormonas, que en este caso son las células que van a estimular a la tiroides, llamadas hormonas estimulantes de la tiroides, ¿no es cierto? Finalmente, esta hormona estimulante de la tiroides, producida en la hipófisis, en la adenohipófisis, va a llegar a la glándula tiroidea, ¿no? Y a nivel de las células acinares, a nivel de las células tiroideas que producen estas hormonas tiroideas, va a producir un estímulo, como iremos conversando, ¿no? A través también del segundo mensajero en su receptor en estas células. Entonces, llega a las células tiroideas y ahí va a producir un estímulo en estas células para producir tres hormonas, ¿no? La tiroxina o tetraiodotironina, y la triodotironina, y también la tiroidotironina inversa. ¿Tiene alguna influencia sobre la calcitonina? La calcitonina, recordemos que se regula más bien, es una regulación de tipo humoral para su producción, o sea, obedece a los niveles de calcio, ¿no? La calcitonina, más que un estímulo hormonal, tiene un estímulo cuando tenemos una hipercalcemia a nivel sanguíneo. Entonces, la T3 y la T4 se van a producir pues en las células foliculares de tiroideas, y las células C van a producir la calcitonina, ¿no? Muy bien, esta hormona estimulante que llega a la tiroides es una hormona glucoproteica, ¿ya? Y que se transporta también en la sangre mediante una proteína fijada o fijadora, perdón, que se llama albúmina, ¿ya? Y las células blanco van a ser, como hemos conversado, las células tiroideas, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos al lado derecho lo que hemos conversado y cómo es su mecanismo de regulación.
Aquí podemos decir lo siguiente, miren, ustedes ven a la glándula tiroidea aquí en el lado izquierdo de la pantalla y observan a los folículos tiroideos. Las células foliculares tiroideas son células cúbicas que van a distribuirse en forma circular, ¿no? Dejando el medio como una laguna, como un pozo, ya llamado coloide. Este pozo sirve de reserva de las prehormonas tiroideas. Aquí se van a almacenar las hormonas precursoras de las hormonas tiroideas y vamos a ver cómo. Entonces, estas células foliculares se llaman pues así, ¿no? Porque van a conformar un folículo con el coloide en la parte central, ¿no? Y dentro del espacio intersticial vamos a encontrar células intersticiales y llamadas células C. Estas células C van a producir la calcitonina, ¿ya? Muy bien. Recordemos que finalmente las células foliculares van a producir la T4, que generalmente pues en la mayoría de libros dice que es un mayor de 90%, 93%, en algunos libros dice 95%, un promedio del 93%, la triiodotironina, que es un 7%, sin embargo, a pesar de ser muy poco, es la más potente, ¿no? Es 4 veces más potente que la T4, ¿no? Y una T3 inactiva, bueno, una T3 inversa, que no se sabe exactamente, está en estudio, ¿ya? Se piensa que es culpable de algunos síndromes poco frecuentes, pero todavía no se descubre su acción real, ¿no? Eh, Hemos dicho pues que la T3, la T4 son proteínas, perdón, muy cortas, cadenas muy cortas, son proteínas muy pequeñas, donde la tirosina es su principal aminoácido, ¿ya? Y estas hormonas van a poder, por ser de naturaleza peptídica, van a tener que ser transportadas en la sangre, ¿ya? Y su principal transporte es la hormona fijadora de tiroxina, ¿no? Llamada TBG. No confundir la TBG con la TGB. La TGB es la tiroglobulina, TGB, ¿ya? Pero esta se llama TBG, proteína fijadora de tiroxina, por sus siglas en inglés. Y también tenemos la prealbúmina fijadora o transtiretina en un 10 a 15% y una paralbúmina un 15%, que son responsables del transporte de la T3 de la T4. Como ustedes ven, la T4 es más abundante, por lo tanto es la que más se fija a las proteínas. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la necesidad del yodo, como ustedes ven aquí en esta fórmula, pueden ver el yodo como parte de la configuración molecular necesaria para formar la T3 y la T4. Entonces, necesitamos yodo en la dieta, que es el componente clave para la formación de estas hormonas, T3, T4. Y la dosis mínima que se debe tener presente es de 90 a 120 microgramos en la alimentación, pero es una dosis mínima según el estado de crecimiento del niño, según la edad. Cuanto más grande va a requerir mayores cantidades de yodo. En los adultos, 150 microgramos, un adulto en reposo, en un estado basal, por eso se dice es el mínimo. En las embarazadas aumenta según el embarazo, puede llegar hasta 290, 300, incluso puede duplicarse. Estos son los valores mínimos. ¿Ya? Estos son los valores mínimos. Incluso puede duplicarse en una embarazada la necesidad de yodo. ¿Ya? El yodo es un material que está en la tabla periódica y que es muy escaso en la naturaleza. Es muy escaso. Entonces, pocos alimentos tienen yodo. ¿Ya? Y hace 40, 50 años, en muchos lugares del Perú, donde, en lugares alejados, donde se llega muy poco, ¿no? Los habitantes de esos lugares
no tenían fuentes de yodo en sus alimentos, por lo tanto sufrían de tumores en la tiroides, que se produce pues por la necesidad del yodo. La glándula tiroidea busca el yodo, se hipertrofia, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides aumenta en cantidades exorbitantes, estimulando cada vez más y más a la tiroides, tratando de captar yodo. Como la tiroides no encuentra yodo, empieza a formarse un tumor llamado bocio, ¿no? Ese bocio ya era muy endémico, pueblos enteros lo tenían hace 40, 50 años, hasta que el gobierno promulgó pues que las empresas de sal deben poner yodo en la sal, por eso que ustedes ven la sal, dice sal yodada, ¿no? La sal que se consume, la sal de mesa. Entonces eso asegura una fuente importante y permanente de yodo. De todo el yodo que se ingiere, el 90% se elimina. Esto es lo irónico, ¿no? La naturaleza es escasa, sin embargo el organismo el 90% lo elimina y el 10% lo utiliza. De ese 10%, solo 75% va a la tiroides y 35% se va a otros órganos como la glándula salival, el estómago, los órganos hematopoieticos, la glándula mamaria, ¿no? Y en la tiroides, como ustedes ven en este esquema, va a utilizar, suponiendo que ingrese 500 microgramos de yodo, ¿ya? 500 microgramos, miren, 480 se eliminan por la orina. Miren, es bastante, casi todo, como hemos dicho, el 90% aproximadamente se elimina. ¿Ya? De esos 500, solo 120 va a utilizar la tiroides, de las cuales 40 la va a devolver al medio intersticial, a la sangre, y solo 80 va a formar la T3, la T4, que finalmente van a ser utilizados en los tejidos del cuerpo, en el hígado, en el músculo, en todos los tejidos, ¿no? Y para luego ser nuevamente vertido al exterior y eliminado, ya sea por la bilis, y mediante la bilis por las heces o por la sangre, ¿no es cierto? Entonces, esto es la utilización del yodo como una necesidad para formar estas glándulas, estas hormonas tiroideas en la glándula. Y para formar estas hormonas necesitamos de 7 a 8 etapas, ¿no? Dependiendo de algunos libros, ¿no? Pero en general son lo mismo, a veces están unidas dos etapas en una, pero en general la primera etapa es la captación del yoduro, ¿no? La segunda etapa, el transporte del yoduro al coloide, la síntesis de tiroglobulina, la tercera, la cuarta, oxidación del yoduro, la iodación de tiroxina, la quinta, la sexta, acoplamiento de las iodotirosinas, almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina y finalmente la liberación de T3, T4. Algunos no lo consideran como liberación como última etapa, sino como parte de la séptima. Bueno, entonces veamos cómo ocurre todo esto. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Se escucha bien? Ya. Sí, doctor. Ya, ok. Miren, aquí está una célula y tiene como un borde en cepillo hacia el coloide y el borde hacia la sangre es un borde liso, ¿de acuerdo? Un borde liso, ¿ya? Viene la hormona estimulante de la tiroides y vía segundo mensajero, vía AMP cíclico, va a hacer que la célula produzca bomba de sodio y potasio, esta proteína de bomba de sodio y potasio, ¿no? Vía segundo mensajero va a hacer que la célula folicular tiroidea produzca también una proteína llamada proteína transportadora o sin transportadora, perdón, porque produce el sin transporte, ¿ya? Vamos a hablar ahorita de qué se trata. Esta es una proteína especial que permite la entrada de yodo. También vía segundo mensajero va a producir y va a estimular a la pendrina, que es otra proteína que permite la salida del yodo, y va a estimular la producción también de tiroglobulina a nivel de los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso.
Entonces, el culpable de que se origine todo este proceso es pues la hormona estimulante de la tiroides, que vía segundo mensajero va a producir, ¿no? ¿Ya? O va a hacer que la célula produzcan estas proteínas transportadoras y lo que estamos conversando, ¿no? La tiroglobulina, la producción de tiroglobulina. Entonces, todo empieza por esta proteína transportadora de sodio-yodo, ¿no? Entonces, por eso sus siglas en inglés, NIS. Entonces, el yodo va a entrar, un yodo por 2 sodios, acá falta el número 2, ¿no? 2 sodios ingresan por un yodo. Este ingreso va a atravesar la célula folicular, ¿ya? Y el citoplasma va a permitir que llegue hacia el extremo, como ven ustedes, un extremo casi en cepillo, en ribete, ¿ya? Y ahí va a encontrar a la pendrina, que como hemos dicho es estimulada por la hormona estimulante de la tiroides. Esta pendrina, ¿ya? Va a hacer un contratransporte, permitiendo la salida del yodo por el ingreso del cloro. Como son de cargas negativas ambas, tienen que ir en contratransporte. ¿Alguien dejó prendido su micrófono? ¿Puede apagarlo? Ok, gracias. Entonces, decíamos que el yodo va a permitir, esta pendrina permite que el yodo salga, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando no funciona esta pendrina, ocurre un síndrome que se llama el síndrome de Pendres, ¿no? Eso lo van a revisar más en fisiopato. Entonces, la pendrina permite que el yodo salga. Muy bien, el yodo ya se queda en este borde en cepillo, ¿ya? Entonces, una vez que está en el borde en cepillo el yodo, pero el yodo atómico, el yodo iónico, el yodo iónico, ya se encuentra con una peroxidasa que utilizando el peróxido de hidrógeno, ya va a permitir que un yodo más otro yodo se unan y se forme la forma molecular de yodo 2. Eso se llama oxidación del yodo, ¿ya? O yodación también se llama. Entonces, esta oxidación permite pues que el yodo esté activo ya como yodo 2, porque como yodo 2 es que se va a unir a las proteínas, a las moléculas. Muy bien, ahí lo dejamos al yodo ya convertido en yodo 2 por la peroxidasa, ¿ya? Y bueno, el agua es convertido en peróxido de hidrógeno por una oxidasa, ¿ya? Que va a oxidar al agua y lo va a convertir en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno más la peroxidasa van a oxidar al yodo para que esté como yodo molecular, yodo 2. Muy bien, ahí lo dejamos un rato. Mientras tanto, también por estímulo de la hormona tiroides, estimulante de la tiroides, el núcleo va a ordenar vía ARN mensajero que los retículos endoplasmáticos rugosos con los ribosomas produzcan la unión de la globulina con la tirosina. Entonces, la globulina se une, ¿ya? La globulina es una proteína y la tirosina es un aminoácido, ¿no? Entonces se unen y en el aparato de Golgi son almacenados en vesículas, ¿ya? Conteniendo pues tiroglobulina, ¿ya? Esta tiroglobulina igualmente por la misma peroxidasa que actuó con el yodo, ¿ya? Es también oxidado y permite la yodación, ¿ya? La yodación de la tiroglobulina, ¿no es cierto? Entonces, hace que el yodo molecular, el yodo 2, se una a moléculas de tiroglobulina, ¿ya? Tiroglobulina, y se acoplen, formando, ¿qué va a formar? El monoyodo tironina, el monoyodo tirosina, porque acá todavía está presente con la molécula de tirosina y la globulina, monoyodo tirosina, diyodo tirosina, estoy hablando tirosina, no tironina, acá todavía ninguno es tironina, ¿ya? Y el tetrayodo tirosina, ¿ya? El triyodo tirosina y el triyodo tirosina inverso, ¿ya? ¿Y cómo se acoplan esas moléculas? Recordemos que
Esta es la molécula de tirosina y esta es de globulina, ¿de acuerdo? Lo que está aquí a la derecha es globulina y esto es tirosina. Entonces, la molécula de tirosina tiene pues dos anillos bencénicos. El anillo bencénico se enumera por sus enlaces. Enlace con carbono 1 en este ángulo, enlace con carbono 2 aquí, enlace con carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces, el yodo siempre se va a enlazar en los carbonos 3 y 5, en los carbonos 3 y 5, ¿ya? Y en el otro anillo bencénico, 3', 5', siempre ahí, no en el 1, ni en el 2, ni en el 4, ni en el 6, siempre en el 3 y 5. Entonces, si se une solo dos yodos, serán diyodo. Siempre se une primero este anillo. Si se unen tres yodos, una vez que se satura este anillo, ya, más este, ya pasa al anillo bencénico aledaño, al 3', entonces tenemos el triyodotirosina, triyodotirosina. Y si se unen los cuatro, en sus enlaces 3 y 5 de ambos anillos bencénicos, ¿no? Tenemos pues el tetrayodotirosina. Y si solo hay uno, pregunto jóvenes, si hubiera solo uno, ¿en cuál de los enlaces se produciría? Es decir, el monoyodotirosina. ¿En cuál de los enlaces entraría el yodo? Jóvenes. ¿En cuál? ¿En cuál de los enlaces entraría el yodo si solo fuera monoyodotirosina? ¿En el 3, en el 3', en el 5, en el 5'? ¿Dónde se enlazaría primero? Jóvenes, ¿no están atentos a la clase? ¿No están escuchando? Si hemos dicho de que empieza por el 3, se satura, luego pasa al 5. Una vez que se llena este anillo, recién se llena el 3' y de ahí pasa al 5'. ¿De acuerdo? Y entonces, si es monoyodotirosina, ¿dónde empezará el primer yodo a enlazarse? En el 3, profesor. En el 3, ¿no es cierto? En el 3. ¿Ah? Y de ahí, si es diyodotirosina, pasará al 5. Al 5, ¿ya? Y si es triyodotirosina, al 3', y si es tetrayodo, al 5', en ese orden. Pregunta de examen, jóvenes, ¿ah? Por eso les estoy insistiendo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos entonces en ''esta gráfica al tetrayodo, al triyodo inverso. Miren, el inverso no se ha llenado el 5 primero, sino el 5'. O sea, inversamente se ha llenado primero el 3' y el 5'. Por eso se llama yodo inversa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos pregunta de examen. ¿Por qué se llama yodo inversa? ¿Ah? Ya. Entonces, una vez producidos estos monoyodos, diyodos, triyodos, ya van a, mediante pinocitosis, ya, a ver, antes de la pinocitosis, todos estos monoyodos, diyodos, triyodos, etcétera, son almacenados en el coloide. Recuerden que aquí a este lado está el coloide. Son almacenados como reserva, sobre todo el T4, ¿no? Porque el monoyodo y diyodo finalmente no van a salir, no van a ir a los órganos, se quedan en la célula, ¿ya? Entonces, se quedan almacenados durante 2, 3 meses, hasta 4, de manera que si nosotros dejáramos de consumir el yodo en estos momentos, todavía no se notaría la deficiencia del yodo dentro de 3 o 4 meses, por las reservas que tenemos en el coloide. Pregunta de examen, ¿dónde se almacenan los monoyodos, diyodos, triyodos, tetrayodos? ¿No? En el coloide. Entonces, estos, cuando el organismo lo necesita, la célula capta esa necesidad y
va a hacer que del coloide reservado viaje y por pinocitosis entre a la célula nuevamente, pero todavía siguen siendo precursores hormonales, todavía no son hormonas activas, ¿ya? Una vez que entran con las gotitas de coloide a la célula, ahí se encuentran con proteasas y con desyodasas. Las desyodasas y proteasas, sobre todo las proteasas, van a romper este enlace de globulina, ¿ya? Y entonces ahí ya se queda como triyodo y tetrayodo. Y al monoyodo y diyodo, la desyodasa le va a quitar los yodos que tienen el monoyodo y el diyodo, le van a quitar, y ese yodo va a ser reutilizado. Va a ser reutilizado igual que el resto de la molécula. Entonces, solamente pasan, gracias a las proteasas y desyodasas, pasan el T3 ya convertido en triyodotironina, ya no tirosina, porque ya perdió la globulina que lo tenía, y tetrayodotironina, o también llamado tiroxina, ¿ya? Tetrayodotironina, acá ya no es sina, el término es nina, ¿de acuerdo? No confundir. Y esta T3 y T4 van a salir al exterior de la célula y son vertidas a la sangre, donde una proteína transportadora los va a transportar, ¿ya? Tanto la T3, T4 y la T3 inversa. ¿Ya? De esa forma se producen las hormonas tiroideas en la célula tiroidea. Muy bien. Una vez que llegan a la sangre, son transportadas, ya hemos visto, por la proteína fijadora de tiroxina TBG. Recuerden que la mayor parte es T4, ¿ya? En un 20% por la albúmina y una paraalbúmina o transtirretina en un 10%, ¿no? La tiroxina que viaja fijada a esta proteína fijadora se libera durante 6 días en los tejidos, mientras que la T3, que tiene menor afinidad, que también se une a estas proteínas, ¿ya? En un solo día se consume en las células, se consume, por eso hemos dicho, es más activo, más rápido su acción, ¿ya? Y 4 veces más potente, ¿no? Que la T4, ¿ya? Estamos hablando de la acción de la T3, ¿ya? Entonces, una vez que llega a la sangre, es transportada por las proteínas fijadoras y es llevada a las células blanco, ¿no? A todas las células del organismo, desde la punta del cabello de los pies hasta la punta del cabello, perdón, hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces, ahí va a llegar a todas las células, y que son sus células diana. Y en las células diana, veamos el esquema, esta de amarillo es la célula diana, ¿ya? Ahí va a llegar la T4, ¿ya? La T3 también, pero la T3 rapidísimo ingresa, ¿ya? Y la T4 necesita de una proteína fijadora de unión en el citoplasma, ¿ya? Pero previamente convertida en T3. La T3 que ingresa libremente también ingresa a esta proteína de unión, ¿ya? ¿Por qué atraviesan la membrana sin receptores? Porque son proteínas muy pequeñas, ¿ya? Son tan pequeñas en su estructura molecular que pueden ingresar libremente por la membrana citoplasmática, ¿ya? Entonces, ingresan, si este 3 va de frente y se fija en esta proteína, y si este 4, por una desyodasa, es convertida a T3, ¿ya? Entonces, la T4 no actúa como T4, tiene que ser convertida a T3, y la T3 es la que va a ser, con esta proteína fijadora, ya va a ser transportada y cerca al núcleo, y lo presenta al núcleo, liberándola, ingresa al núcleo y ahí le espera una proteína receptora de la T3. Entonces, esta T3 ya con su proteína receptora es anclada en el ADN de las células, el ADN, ¿ya? Entonces, le va a transmitir una serie de instrucciones al ADN
para que el ADN, obedeciendo estas instrucciones, produzca nuevas proteínas, produzca nuevas hormonas, secreción láctea, etcétera, lo que la célula esté destinado a producir, pero a una velocidad determinada, ni muy lento ni muy rápido, eso se llama metabolismo. Entonces va a construir proteínas más complejas, ¿no es cierto? Según lo que la función de la célula esté destinada. Entonces, estas proteínas ya va a servir para que la célula cumpla su función para la cual fue destinada, repito. Entonces, de esa manera, la T3 va a estimular al núcleo. Estaríamos hablando de una acción genómica o no genómica. ¿Qué tipo de acción tiene la T3? Recuerden, No la clase genómica. pasada hemos hablado cuándo es genómica y cuándo es no genómica. ¿Cuál será su efecto de la T3 acá? ¿Genómica o no genómica? Jóvenes, la próxima semana van a dar examen. Es no genómica, doctora. ¿Por qué? ¿Cuándo es genómica y cuándo es no genómica? Una hormona tiene acción genómica cuando su mecanismo de acción es al núcleo, al DNA, a los genes. Por eso se llama genómica. Y es no genómica cuando no ingresa al núcleo, sino en el citoplasma produce vía segundo mensajero una serie de efectos para modificar las proteínas existentes. Entonces, repasemos, ¿esto es genómica o no genómica? ¿Qué dicen jóvenes? Genómica. Genómica, porque su acción es en el núcleo, ¿no? En los genes. ¿Ya? Le va a dar instrucciones a los genes que están en el de ADN, ¿ya? Entonces recuerden esto, su acción es genómica porque actúa en el núcleo, ¿ya? Y por supuesto, eso hace de que la célula blanco tenga los efectos que ya, que imparte las instrucciones de esta hormona, ¿no? Si es una célula que está destinada a producir jugos digestivos, la va a producir. Si es una hormona que está destinada a producir otras hormonas, va a producir otras hormonas. Si es una célula que está destinada a producir leche, va a producir leche, etcétera, etcétera. O sea, de acuerdo al tipo de célula. Muy bien, y acá está escrito todo lo que hemos conversado. ¿Ya? Entonces, también va a activar para que la bomba de sodio-potasio actúe más rápido o más lento, ¿ya? Entonces, recordemos que todo este proceso que estamos conversando produce calor, incluyendo la bomba de sodio-potasio, produce calor. Por eso es que cuando hay mucha hormona tiroidea, el hipertiroideo no soporta el calor, tiene demasiado calor. A las 4 de la mañana en plena helada, el hipertiroideo solo está con polito, busca la ventana para que entre aire helado para refrescarse, porque tiene mucho calor, porque está aumentado, acelerado el efecto de sus procesos metabólicos, incluyendo las bombas de sodio-potasio, ¿no es cierto? Que está sobreestimulada en este caso por el exceso de hormona tiroidea, ¿ya? También va a aumentar aumentar los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Recordemos que estos receptores, cuando hemos hablado del sistema simpático, los receptores beta-adrenérgicos son los responsables de incrementar muchas cosas. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso el hipertiroideo tiene taquicardia exagerada, ¿no? En las personas normales permite que tengamos una frecuencia cardíaca normal, ¿no? También va a abrir los bronquios, ¿no? Va a producir broncodilatación, ¿no? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, también entonces genéticamente va a producir ese efecto de aumentar los receptores beta adrenérgicos.
Bueno, ya hemos estado conversando, las funciones de la hormona tiroidea, ya hemos dicho, aumenta la actividad metabólica de todas las células, incluyendo el número y la velocidad con la que actúan las mitocondrias. Y es lógico, ¿no? Las células va a trabajar más rápido, necesita más energía, necesita más ATPs, por lo tanto las mitocondrias tienen que acelerar su trabajo y también aumentan pues en número de mitocondrias, ¿ya? Ya hemos dicho, aumentan la producción de calor, en el metabolismo de hidrato de carbono aumentan la insulina y la captación de glucosa, la glucólisis, la gluconeogénesis, mayor absorción en el tubo digestivo. La gluconeogénesis es la producción de nueva glucosa a partir de otras sustancias, que no sea el glucógeno, ¿no? A partir de las proteínas, a partir de los ácidos grasos o de las grasas, se va a producir nuevo azúcar. Por eso se llama gluconeo. Neo viene de nuevo. Génesis, formación, ¿no? Entonces, origen. Entonces, originando nuevas glucosas de otras sustancias. Efectos sobre los lípidos, ya va a reducir la concentración del colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos en la sangre, ya desdoblándolos, elevando el nivel de ácidos grasos, ¿no? ¿Por qué? Porque como las células utilizan más energía, necesitan fuentes calóricos. Por lo tanto, las grasas son utilizadas, repito, en el hipertiroideo. El hipertiroideo no tiene grasa acumulada, más bien el hipertiroideo adelgaza, consume todas sus grasas, porque sus células, como están aceleradas, ya necesitan más calorías, más energía para producir ATPs. Por lo tanto, esas grasas son convertidas en glucosa, ya hemos dicho, la gluconeogénesis. Entonces, de esa forma consume sus grasas, se incrementa el LDL en células hepáticas, ¿no? En el cerebro es importante, jóvenes, para el desarrollo cerebral, en el feto. Ya en embriología ustedes han visto, ¿no? Cómo es que la hormona tiroidea es importante para la proliferación, para la migración, para la diferenciación y para la mielinización y el incremento de botones sinápticos de las neuronas. Es decir, para el desarrollo del cerebro, ¿no? Si un recién nacido nace con deficiencia de T3, T4, no se nota al principio, y solo tienes de 4 a 6 meses para darte cuenta, porque si no, el daño cerebral ya es irreversible, ya no desarrolla, se queda atrofiado, ¿no? Eso se llama cretinismo, ¿ya? Es un cretino. Cuando te dicen cretino, te están diciendo, pues, que tu cerebro no ha desarrollado. Por lo tanto, el efecto ya es que este paciente con deficiencia T3, T4, ¿ya? Que nace y no ha podido ser detectado, ya el cerebro se queda irreversiblemente así con retardo mental, retardo del desarrollo psicomotor, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la T3, T4 va a acelerar, va a producir, ¿no? La excitación del sistema nervioso y también la migración, proliferación, diferenciación de las células. Es decir, todo lo que se trata de crecimiento de las células cerebrales. Incremento en la respiración, ya hemos visto, porque se necesita más oxígeno, porque ha aumentado el metabolismo, por lo tanto, tiene que incrementar la frecuencia respiratoria, la profundidad de las respiraciones, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Que aumenta pues, los receptores beta, aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? Porque aumenta el flujo sanguíneo entre los latidos cardíacos, es decir, la fuerza de eyección, por lo tanto aumenta la presión. Mayor motilidad digestiva, aumenta el apetito, la secreción y el peristaltismo. Por eso es que el hipertiroideo tiene mucho peristaltismo intestinal y sufre de diarreas. Y como sufre de diarreas, se desnutre, porque no hay tiempo suficiente para que se absorban los nutrientes, ¿no? En los huesos, tejidos duros y en la piel favorece la osificación endocondrial, la maduración de los centros epifisiarios, la remodelación ósea, ¿no? En los adultos, como ya veremos, el ciclo normal de la piel, de las uñas, de los folículos pilosos. En el hipertiroideo, que tiene mucha, en exceso, hormonas T3, T4, ¿no?
la piel se reproduce y se descama a mayor velocidad, por eso su piel es delgada, frágil, ¿no? Y su cabello crece más rápido, pero se cae, es muy débil. Las uñas también crecen más rápido, pero crecen frágiles, membranosos, no tienen la solidez adecuada, ¿no? Por eso es que el hipertiroidismo, no porque las células trabajen más rápido es mejor, también envejecen más rápido las células. Entonces, eso es importante tener en cuenta. En el riñón aumenta el flujo plasmático renal, la filtración glomerular y la excreción de creatinina, ¿no? En el aparato reproductor, obviamente, no todo lo que es la reproducción, ya sabemos que en la lactancia, en el desarrollo de la glándula mamaria, también tiene que ver la T3, T4, y cuando se produce leche durante la lactancia, ¿no? En el ciclo ovárico, ¿no? En el ciclo menstrual. Entonces, en toda, ¿no? Eso tiene efectos, y hemos visto que en el corazón para la contracción cardíaca también, ¿no? Y este es el video donde ustedes pueden ampliar o ya lo han visto, para poder ampliar sobre estos conceptos. Bueno, algunos trastornos de la secreción de hormonas tiroideas. Aquí hay un cuadro comparativo entre el hipotiroidismo, donde todo se torna lento, ¿ya? Este paciente duerme más de lo normal, ¿ya? Es lento en sus movimientos, se moviliza lento, piensa lento, le preguntas la hora y después de mucho tiempo te responde, demora para mirar el reloj, ¿no? Piensa demasiado, ¿no? Y su piel es gruesa, áspera, reseca, ¿ya? Sus latidos cardíacos son lentos, bradicárdicos, ¿no? Eh, bueno, transpira normal, sus reflejos son lentos, sufre de estreñimiento, ¿ya? Tiene poco apetito, pero aún así, aunque tiene poco apetito el hipotiroideo, ¿ya? Aumenta de peso, se incrementa el peso, ¿no? Sufre de depresión, apatía, indiferente, no le importa lo que sucede a su alrededor, ¿no? Mientras que el hipertiroideo, su crecimiento de y sus movimientos son rápidos, es nervioso, ¿ya? Es ansioso, camina rápido, se mueve rápido, piensa en demasía, piensa cosas que no vienen al caso, ¿no? Y siempre está pensando y eso le interrumpe el sueño, no puede dormir porque su cerebro está trabajando sobreestimuladamente, ¿no? Ya, como tiene el calor interno aumentado por el aumento del metabolismo, entonces busca el viento, busca frescura, está buscando hielo, está buscando aire fresco, ¿ya? Su piel le hemos dicho que es delgada, aquí hay un error, es delgada, ya sus folículos pilosos caen más rápido, ya, las uñas crecen pero muy débiles, ya, el corazón es taquicárdico, ya, transpira demasiado porque tiene calor, demasiado calor, sus reflejos son muy rápidos, ya, y defeca frecuentemente porque está aumentado el peristaltismo, por lo tanto, aunque coma más, tiene más hambre porque trabaja mucho sus células, y disminuye de peso, obviamente, y se desnutre porque las diarreas frecuentes no permiten que absorba los nutrientes, ¿no? Como hemos dicho, siempre está nervioso, ansioso, y los ojos se protruyen como ojos de sapo, ¿no? Es una comparación, eso se llama exoftalmos, ¿ya? No se sabe la causa, se sabe que se almacena tejido graso detrás de los globos oculares, produciendo la protrusión de los ojos, ¿no? La causa exacta todavía no está determinada, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, en el hipertiroidismo, hablamos de hipertiroidismo primario cuando el problema está en la misma glándula tiroides y secundario cuando está en la hipófisis, ¿ya? Cuando está en la hipófisis. El hipertiroidismo primario y secundario, y también hay uno terciario cuando el problema está en el hipotálamo, ¿ya? No se olviden, un hipertiroidismo secundario cuando el problema está en el hipotálamo.
Bueno, pueden haber causas, esto lo van a analizar en fisiopato, la enfermedad de Graves, el bocio multinodular, la adenoma de tiroides hiperfuncional, etc. Y los síntomas de un hipertiroideo pueden, dependiendo de cuánta hormona tiroidea está produciendo, puede llegar a extremos denominados estado hipermetabólico o tirotoxicosis, donde pues el paciente está tan ansioso y no puede dormir después de 4, 5, 7 días y no duerme, ¿no? Entonces, eso es tóxico y puede producir incluso el suicidio del paciente. Entonces es importante tratar esa parte. Bueno, ahora hablemos de la calcitonina. La calcitonina hemos dicho que es una hormona peptídica que está pues en las células C parafoliculares de la glándula tiroidea, ¿no? Y que se va a producir en estímulo a un aumento del calcio en la sangre. Cuando se incrementan los niveles de calcio en la sangre, esto estimula a las células C de las glándulas tiroideas o las células parafoliculares, ¿ya? Y va a producir pues que se estimule la producción de calcitonina. La calcitonina va a disminuir esos niveles de calcio, ¿ya? Estimulando a los osteoblastos. A los osteoblastos los va a estimular y va a hacer que se guarde calcio en los huesos. Se va a guardar el calcio en los huesos como una reserva, ¿ya? Bajando los niveles de calcio en la sangre. Así también va a estimular la excreción de mayor calcio por la orina, ¿no? A nivel renal, ¿no? Entonces, de esa manera va a disminuir ya la calcemia. Si aquí ven ustedes en este esquema, vemos, aumenta el calcio plasmático, las células parafoliculares aumentan la secreción de calcitonina, y esto va a incrementar la calcitonina plasmática. Esta calcitonina plasmática tiene dos acciones grandes, ¿no? En los huesos y en los riñones. En los huesos va a aumentar el depósito de calcio en el hueso y va a disminuir la reabsorción del calcio. Va a inhibir a los osteoclastos, ¿no? Por lo tanto, el calcio va a disminuir en el plasma. Si a estos le sumamos el efecto que tiene en el riñón disminuyendo la reabsorción del calcio, cuando la calcemia está elevada, entonces va a disminuir, perdón, va a incrementar la secreción o excreción, perdón, de calcio por la orina, ¿no? Y de esa forma también regula y disminuye el calcio en el plasma. Por otro lado, siempre el calcio va acompañado de la reabsorción de fosfato, ¿ya? Si se incrementa la excreción de calcio, se va a aumentar también la excreción de urinaria de fosfato, disminuyendo el fosfato plasmático. Muy bien, y si hablamos de calcitonina, hablemos de la glándula paratiroidea que produce la paratormona, porque entre ambos, entre la paratormona y la calcitonina, van a regular los niveles de calcio en la sangre. Ustedes saben que la glándula paratiroidea son pues glándulas pequeñas que están por detrás de la glándula tiroides, ¿no? Y que tiene pues células productoras de hormona paratiroidea. Entre ellas, pues, las células que producen son las células principales, que un 95% de estas glandulitas está conformado por estas células. Son responsables de producir la paratormona. También hay otras células oxífilas y células acuosas, que son más bien células de acompañamiento y sostén. En este otro esquema vemos pues cómo la paratormona actúa, digamos, en sentido contrario a la calcitonina. Cuando disminuye el calcio plasmático, esta disminución del calcio, ¿ya? Va a producir un estímulo en las glándulas paratiroideas para producir la paratormona. Entonces se incrementan los niveles de paratormona en el plasma,
y también va a tener dos efectos, a nivel en el hueso y a nivel del riñón. A nivel del hueso va a estimular a los osteoclastos para que aumenten la reabsorción de calcio, para obtener ese calcio que está almacenado por la calcitonina y de esa forma llevarlo al plasma y aumentar los niveles de calcio plasmático. Así también a nivel renal, ¿no? Va a disminuir la reabsorción de calcio, va a disminuir la reabsorción del calcio, disminuyendo la excreción urinaria de calcio, de esa forma retiene calcio y eleva el nivel plasmático de calcio. Una función adicional también es que a nivel renal va a estimular la síntesis, ¿no? Y la conversión del hidrocólicalciferol o vitamina D3, que finalmente esta vitamina D3 procedente de la piel va a actuar en el intestino delgado, aumentando la absorción de calcio, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, aquí hay tres acciones, a nivel del hueso, a nivel del riñón, y aumentando la resorción de calcio, y a nivel también del mismo riñón, aumentando la producción de hidrocolicalciferol, ¿no? Para aumentar la absorción a nivel del intestino del calcio. Entonces, esa es la forma que tiene la paratormona de nivelar, de volver el calcio a sus niveles cuando está baja en la sangre, ¿no? Y a nivel renal va a aumentar la excreción urinaria de fosfato, disminuyendo el fosfato plasmático. Miren, en este esquema, jóvenes, ven, esto de aquí que ven hacia abajo, de esta línea naranja, es el hueso, la matriz ósea, ¿ya? Y vemos estas células de color celeste son los osteoblastos, que están en el periósteo, ¿no? Estos osteoblastos, y debajo, dentro de la matriz ósea, ven a los osteocitos. Entonces, miren, les cuento, como un cuento, ¿ah? Viene la calcitonina y le dice a los osteoblastos, ¿sabe qué? Estoy trayendo calcio y ustedes deposítenlo al hueso. Y los osteoblastos lo depositan al hueso, ¿ya? Y los osteocitos agarran este hueso y lo distribuyen en la matriz ósea. Cuando nosotros cortamos un hueso, vemos que hay una estructura interna en el hueso, tiene columnas, columnetas que se dirigen a diferentes direcciones, si tiene cóndilos, si tiene protuberancias, si tiene trocánteres, etcétera, ¿no? Tiene una estructura interna y esa estructura interna se encargan pues los osteocitos de distribuir este calcio. Es como si fuera una construcción, ¿no? Vienen los albañiles trayendo los ladrillos que son los osteoblastos y adentro, los albañiles que están adentro se encargan de distribuir estos ladrillos y construir la estructura interna de la casa, ¿no es cierto? Eso hacen los osteocitos. Muy bien, pero entre osteoblastos y osteoblastos están también inmersos los osteoclastos, o también pueden estar en la médula del hueso, en las paredes de la médula, los osteoclastos. Los osteoclastos más bien reciben estímulo de la paratormona, ¿no? La paratormona le dice, oye, osteoclasto, ¿sabes qué? Necesito calcio, por favor, empieza a picar, empieza a deshacer toda esa construcción y tráeme ladrillos de calcio. Y eso es lo que hace el osteoclasto, aumenta la reabsorción de calcio, ya extrayendo calcio del hueso y lo lleva a la sangre para aumentar los niveles de sangre. Entonces, tenemos dos acciones, jóvenes. Miren, fíjense en esto. La calcitonina estimula a los osteoblastos e inhibe a los osteoclastos. ¿Estamos? Inhibe a los osteoclastos. La paratormona estimula a los osteoclastos e inhibe a los osteoblastos. ¿Estamos? Ya, inhibe a los osteoblastos. ¿De acuerdo? De esa forma, ya se obtiene pues el calcio de la reserva natural que es el hueso, para, entre los dos, la calcitonina y la paratormona, mantener niveles normales de calcio en sangre, ¿ya? Entonces hay un equilibrio, ¿ya? Recuerden que el calcio en la sangre es importante para múltiples acciones metabólicas y actividades de las células. Recuerden ustedes por fisiología 1, el miocardio para su contracción abre canales de calcio, necesita el calcio, ¿ya? Para la contracción del corazón. Entonces,
Es importantísimo que haya niveles constantes de calcio. Las neuronas, recuerden ustedes, en su potencial de acción, cuando llega el potencial de acción al pie sináptico, abre canales de calcio para que ingrese el calcio, y este calcio ancla a las vesículas de los neurotransmisores mediante el complejo SNARE y lo adhiere hacia la membrana del pie sináptico, produciendo la salida del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Y así como estas dos grandes actividades, existen muchas actividades bioquímicas, ¿no? Que el calcio, pues, es importante mantenerlo en niveles adecuados, ¿no? Estándares fisiológicos, ¿no? En un valor normal de 9.4 miligramos por decilitro, que es el valor promedio normal de calcio, ¿no? Es el valor de la calcemia. Y entonces la calcemia tiene que ver con la calcitonina para disminuirla si se eleva y con la paratormona para incrementarla si disminuye. Adicionalmente también la vitamina D. La vitamina D, como sabemos, ya lo vamos a ver, se fabrica, se elabora a partir del colesterol en la piel. Miren, en este esquema vemos el número 1 y a lo que les he explicado, solo para que repasen, ¿no? Se aumentan los niveles de calcio, esto estimula a las células paraforiculares que elaboran calcitonina, la calcitonina hace que este calcio disminuya, guardándolo en la matriz ósea, ¿no? Y cuando los valores de calcio disminuyen, ¿ya? Esto estimula a las glándulas paratiroideas para producir paratormona, y esto estimula la liberación por reabsorción del calcio de la matriz ósea, elevando los niveles de calcio. Adicionalmente, la paratormona va a estimular en los riñones la liberación del calcitriol, ¿no? O vitamina D, y este calcitriol va a ir a actuar hacia el intestino por la sangre, llega al intestino estimulando a los enterocitos la absorción de calcio, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí miren, cómo el colesterol, por la acción de la radiación ultravioleta, ¿no? Es convertido a colecalciferol y a su vez esta pasa al hígado, donde es hidrolizado para convertirse en 25-hidroxivitamina D3 y de ahí pasa al riñón para que finalmente se convierta en calcitriol, también por una hidroxilasa, ¿no? Este calcitriol viaja al intestino, repito, por la sangre, y en el intestino va a incrementar la reabsorción de calcio de la dieta, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? La vitamina D también se puede encontrar en algunos alimentos, ¿no? Así como el calcio, ustedes saben, está más en los productos lácteos, ¿no? En todo lo que se produce. La leche es por excelencia la principal fuente de calcio, ¿no? Y sus derivados, ¿no? También el huevo, las carnes, algunas legumbres, menestras, etcétera, ¿ya? Esta esquemita es el resumen de todo lo que hemos hablado. Acá están las flechas, cuando va al hueso, cuando sale del hueso, a los riñones. No voy a redundar en esto, ya, ustedes repásenlo, este esquema, que es el resumen de todo lo que estamos conversando, ¿ya? ¿Qué más? El calcio en el plasma está también unido a las plaquetas en un 41%, formando complejo con los cationes de la sangre, un 8%, y ionizado en un 50%. El calcio iónico es la mitad de lo que se encuentra en la sangre, ¿ya? El metabolismo del fosfato, también que va acompañado del metabolismo del calcio, ¿ya? Para que repasen este esquema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo está No, bien? ¿Entendieron todo? ¿O no han entendido nada? ¿Todo bien? ¿Están tomando desayuno? ¿Solo han dejado prendido la computadora? Bueno, ya con esto estamos recuperando la clase que estaba pendiente, y no se olviden la próxima semana
viene en su horario de teoría el examen del consolidado, ya con 20 preguntas con alternativas múltiples para marcar una sola alternativa. Y la subsiguiente es el examen parcial, donde se hace cada uno en su grupo de práctica, ¿no? Y el examen parcial es con el método de rúbrica, ¿no? Donde se le pregunta al alumno, se le presenta una diapositiva para que explique un proceso, un mecanismo fisiológico. Por ejemplo, podemos presentarte la paratormona, ¿no? Un esquema de la paratormona y tienes pues para hablar y ampliar, tienes 5 minutos para lucirte, ¿no? Explicando. Hemos dicho de que en el curso no hay que memorizar, hay que explicar. Para explicar, primero tienes que aprenderlo, tienes que analizarlo, tienes que hacer un esquema mental, ¿no? Y finalmente explicar. Lo que se trata es explicar. Fisiología es eso, funcionamiento, ¿no? Ya memorizaron en anatomía, en embriología, en histología, ya memorizaron en esos cursos, acá no, acá hay que explicar, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos pues la siguiente semana. Buenos días. Gracias, doctor. Cuídese.